En Bielorrusia, el régimen de Lukashenko se está preparando para declarar la ley marcial en el país en medio de otro ejercicio militar conjunto entre las fuerzas rusas y bielorrusas. Al mismo tiempo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi, declaró que el liderazgo ruso planea formar 10 nuevas divisiones antes de fin de año. 2 de ellas ya han sido creadas. Esto sugiere que el Kremlin podría intentar nuevamente involucrar a Bielorrusia en la guerra, porque las nuevas disposiciones sobre las razones por las que se podría imponer la ley marcial en Bielorrusia son sumamente absurdas. En este sentido, vale la pena prestar atención a la doctrina militar reescrita de Bielorrusia, en la que, por ejemplo, la movilización en Ucrania puede ser motivo para movilizar a los bielorrusos. O, por ejemplo, una supuesta amenaza de la OTAN, o una amenaza a la vida personal del propio Lukashenko, o una amenaza de algún golpe de Estado, o la amenaza de enviar el regimiento de Kastus Kalinovsky a las fronteras de Bielorrusia. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Es decir, ahí simplemente están apretando las tuercas al máximo. Es claro que Lukashenko se alista para imponer la ley marcial. Analicemos la situación. Me llamo Alexei Pechi. Vamos por partes. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Entonces, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha iniciado cambios legislativos que, en teoría, permiten imponer la ley marcial en el país debido a la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. El proyecto de ley sobre la modificación de las leyes en materia de seguridad militar y defensa ya ha sido enviado para su revisión a la Cámara Baja del Parlamento de Bielorrusia. Bueno, primero vamos a repasar brevemente este documento y luego analizaremos los puntos ocultos y profundizaremos en este proyecto de ley, tomaremos algunas citas de él y lo revisaremos por completo. Entonces, el proyecto de ley prevé la armonización de los términos en las leyes con la doctrina militar que Lukashenko modificó el año pasado, así como su adecuación a esta, las facultades del presidente, el Consejo de Seguridad, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor General. El proyecto de ley también prevé la especificación de las tareas del Ejército y las funciones del Estado Mayor General en el ámbito de la seguridad militar y la defensa armada del país, así como la lista de amenazas militares que pueden ser motivo para la imposición de la ley marcial. Lo más importante es que en las leyes de Bielorrusia se inscribirá la siguiente cita: un ataque armado contra el Estado de la Unión por parte de cualquier país o coalición se considerará motivo para la imposición de la ley marcial en el territorio de Bielorrusia. Y como saben, Rusia ha sido durante mucho tiempo un estado aliado de Bielorrusia y en Moscú aseguran que fue Ucrania la que atacó a sus propios ocupantes. Y no son los rusos comunes quienes los consideran suyos. Es importante mencionar que los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia Zapad 2025, que implican el traslado de tropas a las fronteras, están programados para mediados de septiembre. En Moscú afirman que las maniobras tendrán un carácter exclusivamente defensivo y están destinadas a practicar acciones en respuesta a una posible agresión contra el llamado Estado de la Unión. Pero ya sabemos muy bien que en 2022 Rusia también estaba simplemente realizando ejercicios y al final atacó a Ucrania a gran escala, incluso desde el territorio de Bielorrusia. Al mismo tiempo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, advirtió que bajo la cobertura de estos ejercicios podría estar ocurriendo la formación encubierta de agrupaciones ofensivas de tropas. Y aquí la declaración de la ley marcial en Bielorrusia llega en el momento justo. Hoy mismo Syrskyi advirtió que el liderazgo ruso planea formar 10 nuevas divisiones para finales de año. Cabe señalar que una división es la principal unidad táctica en varios tipos de fuerzas armadas, que cuenta con entre 6 y 25.000 soldados. La cantidad exacta depende del tipo de tropas y del propósito específico de la división. Una división puede estar compuesta por varias brigadas o regimientos. Hay varios tipos de divisiones, como infantería, mecanizadas, blindadas, aerotransportadas, entre otras. Bueno, ahora vamos a ver con más detalle la nueva legislación de Bielorrusia, porque hay muchos puntos interesantes allí. El nuevo proyecto de ley sobre el estado de guerra en Bielorrusia es pequeño, literalmente tiene 4 artículos, pero son muy sustanciosos. Los primeros 3 artículos contienen una lista de cambios en las leyes de defensa. Se trata del marco conceptual sobre las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Por cierto, en la nueva edición se establecen las tareas de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de guerra,
sus funciones del Estado Mayor General y un artículo sobre el estado de guerra. Allí se actualizaron las bases para declarar el estado de guerra. El artículo 4 detalla el proceso para implementar los cambios. Es curioso que ahora estén tranquilizando a los bielorrusos diciendo que en su mayoría todas las novedades son solo terminología, nada más, que no se asusten en absoluto. Dicen que, como se adoptó una nueva doctrina militar en el 24, es necesario que en las diferentes leyes militares que se aprobaron en distintos años haya una terminología unificada y no se creen vacíos. Pero aquí hay otra razón mucho más reveladora. ¿Por qué aparece esta legislación? Esta es una nueva facultad constitucional de la llamada Asamblea Popular de toda Bielorrusia, cuyo jefe es ¿quién? Claro, el dictador Lukashenko. Y ahora prácticamente todas las decisiones militares recaen en esta Asamblea Popular de toda Bielorrusia, incluyendo la declaración de la ley marcial. En la práctica, Lukashenko puede declarar la ley marcial en el país unilateralmente, porque la Asamblea Popular de toda Bielorrusia es simplemente un análogo absurdo del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde solo existe una fachada de toma colectiva de decisiones. Y ahora escuchen, ¿cuál es la base para que Lukashenko declare la ley marcial? Y luego una cita del proyecto de ley. El punto 25 habla de amenazas militares internas. Esto incluye la creación de formaciones armadas ilegales, el enfrentamiento armado entre diferentes capas de la sociedad bielorrusa por motivos ideológicos, políticos y otros, así como el atentado contra la vida del presidente y su muerte. ¿Sabes qué significa esto? Si los bielorrusos deciden salir a protestar contra el dictador Lukashenko, él no solo puede enviar al ejército contra el pueblo, sino incluso declarar la ley marcial en el país. Ahora los bielorrusos no tendrán ni una oportunidad. A continuación, otra cita del proyecto de ley. El punto 28 de la doctrina militar contiene una lista de posibles amenazas militares externas para la República de Bielorrusia a nivel de amenaza militar. Estas son formas híbridas de ataque que pueden disfrazarse y no parecer un ataque. Y este es un momento muy interesante que indica el grado de miedo de Lukashenko ante los voluntarios bielorrusos que luchan del lado de Ucrania. El asunto es que ahí está escrito de tal manera, y la propaganda bielorrusa ya lo está diciendo, que si el regimiento de Kastus Kalinovsky se acerca, atención, se acerca a la frontera de Bielorrusia, Lukashenko inmediatamente declarará la ley marcial. En la legislación ahora está claramente establecido que si se forman agrupaciones extrañas basadas en puntos de vista ideológico-políticos que no coinciden con la línea del partido de Lukashenko, entonces hay que declarar la ley marcial y luchar contra ellos. Sigamos adelante. Cita el despliegue de formaciones extranjeras en la frontera, la escalada de un conflicto armado en el territorio de nuestro aliado Rusia, los ataques a la infraestructura, así como el despliegue de armas de destrucción masiva en países vecinos. Esto aún no es un ataque militar directo, pero también es una razón suficiente para declarar la ley marcial. Y probablemente esto sea lo más importante. Lukashenko lo dice directamente a los bielorrusos. Si Rusia está al borde de la derrota, movilizarán a los bielorrusos y los enviarán a la guerra contra Ucrania. Ahora esto está claramente escrito en la doctrina militar de Bielorrusia y en la legislación, que si Rusia está en guerra con alguien, el Estado de la Unión está obligado a declarar la ley marcial, movilizar a sus ciudadanos y enviarlos a luchar por el Estado de la Unión. Y también está estipulado que el motivo para declarar la ley marcial y movilizar a los bielorrusos puede ser incluso la declaración de movilización en un estado vecino, es decir, en Ucrania. Y también se establece por separado que si la OTAN mueve tropas a lo largo de la frontera de Bielorrusia, entonces Lukashenko también declarará la ley marcial. Y lo más interesante es que si se impone la ley marcial, según la nueva legislación, absolutamente todo el poder, incluido el mando de las tropas, pasa personalmente a Alexander Lukashenko. Así está la situación en Bielorrusia. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Deja tu opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like. Eso es todo. Cuídense. Adiós.